Prepárense para una historia que suena demasiado rara para ser verdad. Estamos hablando de la guerra más larga de la historia, 335 años. Así es, 335 años de guerra entre las pequeñas islas Sorlingas y los poderosos Países Bajos. Pero aquí viene lo curioso. No se disparó ni un solo tiro, no hubo ni una sola víctima. Imaginen a un chihuahua declarándole la guerra a un oso pardo, y que luego los dos simplemente se olvidan del asunto. ¿Cómo puede una guerra durar siglos y seguir siendo totalmente pacífica? Es una historia de papeles olvidados y rarezas de la historia. Más extraña que la ficción, y sin duda merece un documental. Vamos a descubrir cómo empezó, por qué se olvidó y cómo terminó de la manera menos emocionante posible. Esto no es solo una lección de historia, es un viaje a lo absurdo. Abróchense los cinturones, porque nunca volverán a ver las declaraciones de guerra de la misma manera. Vamos a sumergirnos en la guerra más rara de la que nunca han oído hablar. La historia de la guerra de los 335 años. Y créanme, es una aventura increíble. Para entender esta guerra tan rara tenemos que retroceder a mediados del 1600. Inglaterra era un caos. La guerra civil estaba en pleno apogeo entre los parlamentaristas y los realistas. Los realistas, leales al rey Carlos I, estaban perdiendo por mucho. Su último refugio, Cornualles y las Islas Sorlingas. Estas islas se convirtieron en un refugio para la maltrecha marina realista, dirigida por Sir John Grenville. Y aquí entran los Países Bajos, una gran potencia naval con habilidad para elegir el bando ganador. Los holandeses decidieron apoyar a los parlamentaristas de Cromwell, viéndolos como los probables ganadores. Pero no era solo política. Inglaterra había ayudado a los holandeses durante su propia lucha por la independencia de España. Así que había gratitud mezclada con estrategia. La alianza holandesa con el Parlamento era tanto práctica como basada en la historia. Pero la situación estaba a punto de complicarse aún más. Las Islas Sorlingas, un pequeño puesto de avanzada, pronto se convertirían en el centro de una guerra internacional. Todo por alianzas cambiantes, viejas deudas y mucha confusión. A veces, la historia es solo una red enredada de favores y rencores. Y en este caso, preparó el escenario para una guerra que nadie recordaría. Excepto, claro, el libro Guinness de los récords. La marina realista en las Sorlingas no solo se escondía, se hicieron piratas. Atacaban barcos mercantes, especialmente los de los parlamentaristas y los holandeses. Los holandeses, supuestos aliados, estaban furiosos porque sus barcos eran asaltados y les robaban la carga. La flota realista se convirtió en una gran molestia, costándole a los holandeses dinero y paciencia. En marzo de 1651, el almirante holandés Maarten Tromp navegó a las Sorlingas, exigiendo una compensación. Los realistas, liderados por Grenville, se negaron afirmando que eran actos de guerra, no piratería. La tensión aumentó. Los holandeses ya habían tenido suficiente. Tromp se fue con las manos vacías, y el gobierno holandés sopesó sus opciones. Las Islas Sorlingas se habían convertido en un nido de piratas, y los holandeses estaban listos para actuar. Lo que empezó como una molestia local estaba a punto de convertirse en un incidente internacional. La mecha estaba encendida para una guerra que duraría siglos, al menos en el papel. Todo por un puñado de piratas y mucha terquedad. A veces, los conflictos más grandes de la historia comienzan con las chispas más pequeñas, y esta estaba a punto de ponerse muy rara. Los holandeses ya no querían hablar más. El gobierno holandés decidió actuar. En junio de 1651, declararon oficialmente la guerra, pero solo a las Islas Sorlingas, no a toda Inglaterra. Fue un ataque muy preciso. Sobre el papel, atacar la base pirata, evitar una guerra total con sus aliados ingleses. La declaración fue tanto inteligente como extraña. Los Países Bajos contra un puñado de islas remotas. Era una jugada legal para hacer legítima la acción contra la flota realista. Nadie esperaba que este papeleo durara más que los imperios. Así comenzó la guerra más extraña de la historia. Sin batallas, sin invasiones, solo una declaración y mucha confusión. Los holandeses habían dejado clara su postura, pero el mundo apenas se dio cuenta. Las Islas Sorlingas estaban ahora, oficialmente, en guerra con los Países Bajos. Una guerra que sería olvidada casi tan pronto como empezó. A veces, la pluma es de verdad más poderosa que la espada,
especialmente cuando nadie se molesta en usar ninguna de las dos. Y así, el reloj empezó a correr en la guerra más larga y silenciosa del mundo. Aquí es donde se pone aún más raro. Días después de que los holandeses declararan la guerra, los realistas en las Sorlingas se rindieron, no a los holandeses, sino a los parlamentaristas de Cromwell. La flota holandesa, sin nada por lo que luchar, regresó a casa. Las islas perdieron todo valor estratégico y cayeron en el olvido. Ni un tiro, ni víctimas, ningún conflicto real. Pero nadie se molestó en firmar un tratado de paz. La declaración de guerra fue olvidada, enterrada en archivos. Pasaron décadas, pasaron siglos. Los imperios nacieron y cayeron, pero en el papel la guerra continuaba. El mundo cambió, pero las Islas Sorlingas y los Países Bajos seguían en guerra. Un tecnicismo legal, perdido en la historia. Nadie se acordaba, a nadie le importaba. Sin embargo, oficialmente, la guerra nunca terminó. Una guerra fantasma, persiguiendo los registros durante más de 3 siglos. A veces, las guerras más grandes son las que nadie nota. Avancemos rápido a 1985. Las Islas Sorlingas eran pacíficas, tranquilas y no tenían ni idea de su guerra. Y aparece Roy Duncan, historiador local y presidente del Consejo. Mientras revisaba viejos archivos, se topó con la declaración de guerra holandesa de 1651. Sorprendido, se preguntó: ¿seguimos en guerra con los Países Bajos? Duncan escribió a la embajada holandesa en Londres, preguntando lo impensable. El personal de la embajada estaba desconcertado, pero revisaron sus archivos. Para asombro de todos, la guerra nunca había terminado oficialmente. Ningún tratado de paz, ninguna conclusión formal. La noticia fue una bomba. Las Sorlingas y los Países Bajos seguían siendo, técnicamente, enemigos. Siguieron los titulares. El mundo se rió. Un descuido de siglos había vuelto a la vida. La burocracia en su forma más ridícula. Solo hizo falta un historiador curioso para descubrir la guerra olvidada más larga del mundo. A veces, la historia espera a que alguien se dé cuenta. ¿Cómo reaccionó la gente? Con risas, principalmente. A los habitantes de las Sorlingas les pareció divertidísimo. Habían estado en guerra durante generaciones sin saberlo. Los holandeses también se lo tomaron con calma, haciendo bromas sobre sus feroces enemigos de las Sorlingas. La historia se convirtió en leyenda local, una atracción turística curiosa. Bienvenidos a las Sorlingas, hogar de la Guerra de los 335 años. Sin enemistad, solo un sentido compartido de lo absurdo. Fue un recordatorio de que la historia puede ser divertida, no solo seria. La guerra puso a las Sorlingas en el mapa por todas las razones correctas. Un testimonio de paz, aunque fuera accidental. A veces las historias más extrañas son las más ciertas. Y a veces, la paz es tan completa que olvidas que alguna vez la necesitaste. La Guerra de los 335 años se convirtió en un símbolo de burocracia inofensiva y una gran historia para contar en el bar. Una prueba de que no todas las guerras tienen que ser trágicas.